Hola, bienvenidos y bienvenidas todos a una nueva sesión de creación de apps para smartphone. Bien, recordar que el otro día habíamos empezado a hacer una aplicación de turismo. Recapitulando, habíamos hecho el diseño, que sería este de aquí, y habíamos creado la programación de bloques que tenemos aquí, en las cuales habíamos programado estos botones de aquí, en los cuales si le pinchamos en el primer botón, aquí nos pondría qué es, pues Playa de Riazor. Vamos a verlo aquí claramente. Nos diría qué es la Playa de Riazor, nos enseñaría aquí donde está el escudo la imagen esta más grande y nos diría, pasaría el texto a voz. Esta es la Playa de Riazor, bonita y llena de vida. Bien, vamos ahora a continuar con esta aplicación. Si alguno no vio la sesión anterior, la sesión 7, en ella es donde empezamos a hacer esta aplicación. Y la sesión 8 sería como la segunda parte. La continuación, ya que es una aplicación pues grande y tenemos que hacerlo en 2 sesiones. Vale, vamos ahora, también habíamos hecho, por cierto, este botón que era para enviarnos un correo electrónico a la gente que quisiera. Recordar que la programación era, siempre utilizando los Activity Starters, que nos enviara un correo a la dirección que le pongamos aquí. Vamos ahora a empezar a diseñar estos 3 botones. Estos 3 botones serán, por ahora solo tenemos una pantalla hecha, en la cual nos saldrían estas fotos que tenemos. Por ejemplo, podríamos ir cambiando estas fotos si quisiéramos. Sería como la pantalla de presentación, donde aquí pues sería acceso rápido a estas imágenes, pero queremos que esta aplicación tenga más profundidad. Por lo tanto, le vamos a meter artículos, por ejemplo, referentes a Coruña, vídeos referentes a Coruña y mapas de zonas emblemáticas. Aquí vamos a poner unos pocos. Vosotros podréis hacer la aplicación tan amplia y tan profunda como queráis. Bien, nosotros la idea es que pinchando artículos nos abra una pantalla dedicada a los artículos. Al pinchar en vídeos lo mismo, una pantalla dedicada a los vídeos, y en mapas lo mismo. Por lo tanto, tenemos que añadir 3 ventanas a la Screen 1 y diseñarlas. Las ventanas se van a llamar artículos, vídeos y mapas. Vamos a darle aquí donde pone añadir ventana y en vez de Screen 2 le vamos a llamar pues artículos. Fijaros que al crear una pantalla nueva nos va a salir esa pantalla en blanco. Ahí está. Vamos a añadir otra ventana que se va a llamar vídeos. Aquí sería importante que al ponerle nombre no le pongáis acentos ni espacios para que luego sea fácilmente identificable y localizable esa ventana. Y la tercera ventana va a ser mapas. Le damos a aceptar. Y ya tenemos las 3 pantallas creadas. Bien, vamos a volver ahora a la Screen 1. Fijaros que aquí en las pantallas tenemos las 4 que tenemos creadas. Screen 1, artículos, vídeos, mapas. Cuantas más pantallas tengáis, pues más completa será la aplicación. Vamos a volver a Screen 1, que es la página principal. Y le vamos a poner aquí que este botón, al pulsarlo, nos lleve a la pantalla de artículos.
la de vídeos a vídeos y la de mapas a mapas. Por lo tanto, vamos a ir a bloques y vamos a completar el bloque de la página principal. Bien, este va a ser, aquí buscando los botones, que el botón artículos, cuando clic, botón artículos ejecutar, le vamos a añadir que abra una nueva pantalla. Por lo tanto, le vamos a decir que en control, abrir otra pantalla, nombre de la pantalla, y aquí le tenemos que poner exactamente igual que lo pusimos al crearla. Nombre de la pantalla será artículos, con mayúscula, igual que le llamamos a la pantalla. Recordad que aquí tenemos los nombres de la pantalla: artículos, vídeos y mapas. ¿Qué pasará cuando nosotros le demos al botón clic al botón de vídeos? Pues tendrá que, en control, abrir otra pantalla y el nombre de la pantalla será aquí vídeos. Y cuando le pinchemos al botón mapas, abrirá otra pantalla de nombre mapas. Perfecto. Así tenemos ya, por lo tanto, programada la pantalla principal completa, donde estos tres botones nos llevarán a otras diferentes pantallas. Vamos a tener que empezar a diseñar ahora esas pantallas. Vamos a empezar, por ejemplo, con la de vídeos. Le vamos a pinchar aquí a vídeos y vamos a empezar a diseñarla. Lo tenemos en blanco. Esta pantalla va a ser una pantalla que nos muestre pues vídeos de la ciudad, por ejemplo. Vídeos de YouTube de la ciudad. Con lo que vamos a hacer una presentación. Vamos a utilizar, por ejemplo, YouTube siempre. Por lo que le vamos a poner aquí una imagen que sea de YouTube. Yo guardé una imagen, busqué el logotipo de YouTube y lo guardé en el ordenador. Y luego dos botones, o 3 o 4, con el número de vídeos que queramos poner. Por lo tanto, la pantalla de vídeos le vamos a poner la disposición horizontal centro. Y le vamos a... no le vamos a poner imagen de fondo. Y el título va a ser vídeos, como ya le pusimos anteriormente. Vamos a añadirle, por lo tanto, primero una imagen. Soltamos para aquí una imagen. Y esta imagen vamos a coger de foto, aquí pincharle foto y subir archivo. Yo, como os digo, guardé el logotipo YouTube aquí, en una imagen, un PNG, y lo coloco ahora ahí en la pantalla. Fijaros que me queda muy grande, por lo tanto vamos a pues ponerle un tamaño. Vamos a ponerlo primero de 50 de alto por 50 de ancho y después vamos a ir, pues mirar, así no quedaría mal del todo. Vamos a intentar ajustar al contenedor, por ejemplo, no, vamos a ponerle de alto 70, por ejemplo. Esto es cuestión de ir probando, ¿eh? Y de ancho ajustar al contenedor. Pues así nos quedaría, por ejemplo. Por cierto, a esta imagen le podemos cambiar el nombre y llamarle, pues, logo
YouTube. Bien, ya veis que aquí podemos pues, cambiarle los tamaños como vosotros querráis. Vamos a poner, por ejemplo, de 150 de ancho. Así queda mejor, yo creo, ¿no? O 200, ¿no? Vamos a poner 200. Bien, en fin, depende de los botones que le pongáis después debajo, lo querréis pues más grande o más pequeño. Vamos a poner, por ejemplo, 100 de alto y 300 de ancho. En fin, podéis jugar un poquillo ahí con la imagen. Lo importante es saber colocarla y también depende ahora de los botones que le pongamos, que nos quede más grande o más pequeño o más centrado. Vamos a ponerle ahora unos botones. Primero, vamos a ponerle aquí un botón y ahora aquí otro botón y podemos ponerle un tercer botón. Bien, el texto de los botones aún no sabemos qué es lo que vamos a hacer porque aún no sabemos el vídeo que le vamos a poner. Vamos a ir a YouTube. Ahora abrimos una pestaña nueva y vamos a YouTube. Bien, vamos a buscar A Coruña. Fijaros los vídeos que nos salen. Pues por ejemplo, Descubre A Coruña. Es uno de los vídeos. ¿Qué ver en La Coruña? 10 lugares imprescindibles. Vemos aquí todos los vídeos que tenemos, ¿verdad? Hay uno que me gusta, a ver si aparece por aquí, que es A Coruña en 1964. Vamos a escoger, por ejemplo, este, La Coruña en 1964. Vamos a escoger este de Descubre Coruña y 10 lugares imprescindibles. Por lo tanto, aquí en el texto de botón 1 le vamos a poner A Coruña en 1964. Y aquí le cambiamos el nombre y le ponemos, por ejemplo, 1964 para poder identificar después el botón. Vale, nos manda una letra, por lo tanto vamos a ponerle A Coruña 1964. En el botón 2 le vamos a poner Descubre Coruña y lo mismo de nombre de botón. Y el botón 3, el texto va a ser 10 lugares imprescindibles. Y el nombre de botón va a ser A Coruña 10 lugares. Fijaros que podríamos poner más vídeos, con lo cual aquí nos queda mucho espacio. Vamos a ponerle 3 solamente. Aquí nos queda mucho espacio. Eso se puede arreglar. Bien, aquí en vídeos poner la disposición vertical al centro. Que nos quede así más centrado. O también poniéndole etiquetas en el centro. Bien, así yo creo que nos queda bien. Si nosotros luego añadimos más botones, pues nos subirá hacia arriba el logotipo y podremos ir colocando más botones. Muy bien, por lo tanto vamos a, una vez hecho el diseño, que sería así sencillo, podéis complicarlo más, podéis jugar con las propiedades como ya sabéis hacerlo. Vamos ahora a programar esta pantalla. Bien, entonces en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es programar
estos botones para que nos lleven a los vídeos de YouTube correspondientes a estos temas.